Desde el amanecer del tiempo, cuando el aliento de Dios aún vibraba en los primeros hombres, la tierra era un reflejo del paraíso perdido. Los ríos corrían puros y los campos florecían sin esfuerzo bajo un cielo sin tormentas. Adán y Eva habían dejado atrás el Edén, pero sus hijos aún caminaban con la memoria de su esplendor. La humanidad crecía y se multiplicaba, extendiéndose por los valles y montañas, construyendo aldeas a la sombra de frondosos árboles. Los hombres vivían siglos, sus cuerpos eran fuertes, sus mentes brillaban con el vestigio de la sabiduría original. Pero con el tiempo, algo comenzó a torcerse en sus corazones. ¿Cómo es que aquellos nacidos de la pureza de Dios podían alejarse tanto de Él? La respuesta se hallaba en una oscuridad que acechaba, una corrupción que avanzaba lenta pero imparable, como una sombra alargada por el sol poniente. Al principio, la maldad no era más que un susurro en la brisa, un pensamiento furtivo en la mente de los hombres. Pero como la semilla que cae en tierra fértil, comenzó a echar raíces. El orgullo se alzó en sus corazones, y pronto la envidia, la codicia y la ira los siguieron. Hermanos que antes compartían el pan, ahora levantaban armas entre sí. Las aldeas que florecían en armonía comenzaron a dividirse por disputas de poder, y los primeros reyes se alzaron, no para guiar con justicia, sino para someter con hierro y fuego. Pero no fue solo la maldad del hombre la que trajo desequilibrio al mundo. Algo más, algo mucho más oscuro, descendió de los cielos. Seres que no pertenecían a la tierra, ángeles caídos, miraron a las hijas de los hombres con deseo. Fueron ellos los que una vez estuvieron en la presencia del Altísimo, quienes desafiaron la voluntad de Dios. Se unieron con las mujeres humanas y de aquella unión prohibida nacieron gigantes, los Nefilim, seres de una fuerza descomunal y un corazón inclinado al caos. Donde quiera que caminaban, la violencia y la sangre los seguían. La humanidad, que una vez fue creada de imagen y semejanza de Dios, ahora se mezclaba con lo impuro, y en los cielos Dios observaba. La tierra temblaba bajo el peso de la corrupción. Los Nefilim, con su fuerza descomunal, gobernaban con brutalidad, erigiendo ciudades donde el terror era ley y el derramamiento de sangre, una costumbre. Eran seres temidos y adorados, pues los hombres en su ceguera los veían como dioses en la carne. Les ofrecían sacrificios, levantaban templos en su honor, e incluso entregaban a sus propios hijos a sus voraces apetitos. La humanidad, que una vez caminó en la luz, ahora se hundía en las sombras de su propia depravación. Los cielos, que antaño resonaban con las alabanzas al Creador, ahora eran testigos de los gritos de auxilio de los inocentes. La violencia no conocía límites. El fuerte devoraba al débil. La mentira se convirtió en verdad, y la justicia fue pisoteada como polvo bajo los pies de los poderosos. Dios, en su infinita paciencia, esperó. Pero el mal avanzaba como un río desbordado, y el clamor de la tierra llegó ante su trono. El juicio se acercaba, pero aún quedaba una chispa de esperanza. Entre las ruinas de una humanidad caída, un hombre caminaba distinto a los demás. Su corazón no estaba manchado por la perversión de su generación. Su nombre era Noé. Noé no era como los demás. Mientras el mundo entero se entregaba a la corrupción, él se mantenía íntegro, aferrado a la justicia y la verdad de Dios. No participaba en los festines de los Nefilim, ni se inclinaba ante los falsos dioses que sus vecinos adoraban con sacrificios impíos. Su alma no estaba endurecida por la crueldad, ni su corazón era presa del odio. En medio de una generación depravada, Noé caminaba con Dios, como lo hicieron Enoc y los justos de antaño. Y aunque su fe era fuerte, el mundo que lo rodeaba era un infierno en la tierra. Las noches eran testigos de rituales oscuros, de gritos que se elevaban al cielo pidiendo misericordia que nunca llegaba. Los Nefilim y los reyes de la tierra se enorgullecían de su poder, creyéndose invencibles, intocables, dioses entre los hombres. Y Dios, que es lento para la ira pero grande en justicia,
vio que la maldad de la humanidad no tenía límite. Los pensamientos del hombre eran perversos desde la niñez. Su corazón estaba lleno de violencia. Y entonces el Altísimo habló. Su juicio no tardaría más. La tierra, mancillada por el pecado, sería lavada de su iniquidad, no por fuego, ni por espada, sino por aguas que lo cubrirían todo. Pero antes del fin, Dios extendió una última oportunidad, y esa oportunidad tenía un nombre: Noé. Una noche, cuando el mundo dormía bajo la sombra de su propia maldad, Noé escuchó la voz del Eterno. No fue un trueno ni un estruendo, sino un llamado claro y profundo, que resonó en su alma como un eco de la verdad eterna. Dios le habló con la solemnidad de un juez y la misericordia de un padre. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí que los destruiré con la tierra. El corazón de Noé se estremeció. La humanidad estaba al borde de la aniquilación, pero en medio de ese juicio, Dios le encomendó una tarea, una misión que desafiaría toda lógica, que pondría a prueba su fe más allá de los límites humanos. «Hazte un arca de madera de gofer», continuó el Señor. «Con aposentos la harás, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea». Dios le dio medidas precisas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una embarcación colosal, más grande que cualquier construcción conocida hasta ese momento. Sería su refugio y la salvación de toda criatura que Dios decidiera preservar. Noé cayó de rodillas. Comprendía la magnitud de lo que se le pedía. Un diluvio jamás visto vendría sobre la tierra, y solo aquellos que entraran en el arca serían salvos. No había tiempo que perder. Mientras el mundo danzaba al borde del abismo, él debía construir la última esperanza de la humanidad. Al amanecer del siguiente día, Noé comenzó su obra. Tomó su hacha y se adentró en los bosques, derribando los primeros árboles que darían forma a la embarcación del juicio y la salvación. Su familia, aunque confundida, lo ayudó sin cuestionar, pero fuera de su hogar, el mundo entero se burló de él. Los hombres, al ver los enormes troncos apilados, reían con desprecio. «¡Miren al viejo loco!», gritaban. «Construye un barco en tierra seca. ¿Acaso cree que el cielo se abrirá y que los ríos volarán hasta nosotros?». Los Nefilim, orgullosos en su fuerza, pasaban a su lado y lo miraban con desdén. Los sacerdotes de los falsos dioses lo maldecían, diciendo que su labor era inútil, que sus dioses protegerían la tierra. Pero Noé no titubeó. Con cada golpe de martillo, con cada tablón asegurado, su fe se fortalecía. Año tras año, la estructura cobraba forma. Su inmensidad superaba cualquier edificación de la época, pero el mundo seguía su curso, ajeno al desastre que se cernía sobre él. Los hombres continuaban en su violencia, en sus festines depravados, en sus sacrificios a ídolos sin vida. No comprendían que cada risa burlona, cada pecado ignorado, era un clavo más en su propia condenación. Noé, con el sudor de su frente, con sus manos endurecidas por el trabajo, seguía adelante. Él no veía aún la lluvia, no sentía el agua en su piel, pero creía en la palabra del Altísimo. El juicio de Dios estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Los días se convirtieron en años, y los años en décadas. Noé y su familia trabajaron sin cesar, mientras el mundo a su alrededor se hundía aún más en la maldad. La violencia ya no tenía límites. En las ciudades de los hombres, la sangre corría por las calles como un río sin fin. El hambre del poder cegaba incluso a los más sabios, y los Nefilim gobernaban como tiranos despiadados. Pero la maldad no solo se manifestaba en la guerra y el derramamiento de sangre. Las mentes de los hombres se habían oscurecido, se entregaban a placeres desenfrenados, corrompiendo hasta lo sagrado. El matrimonio ya no tenía valor, las promesas eran quebrantadas sin remordimiento, y la mentira era la moneda de cambio en cada trato. No había justicia, ni misericordia, ni temor de Dios.
Mientras tanto, el arca se alzaba, majestuosa y firme, como un desafío a la incredulidad del mundo. Sus dimensiones descomunales eran una advertencia silenciosa, una prueba de que algo grande estaba por venir. Pero en lugar de abrir los ojos, los hombres se sumieron aún más en su ceguera. Se burlaban de Noé con mayor ferocidad. «¿Dónde está tu diluvio, anciano?», le gritaban. «Mira el cielo. No hay agua, solo sol y nubes». Noé, con paciencia, intentaba advertirles. Les hablaba del juicio que se acercaba, del amor de Dios que aún les ofrecía una oportunidad de arrepentimiento. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La risa y el desprecio eran su única respuesta, y Dios, viendo la dureza de sus corazones, supo que su decisión era justa. El tiempo de la misericordia estaba llegando a su fin. Un día, mientras el sol ardía sobre la tierra pecaminosa, Noé sintió un llamado profundo en su espíritu. Era la voz del Altísimo, aquella que lo había guiado desde el principio. Se detuvo, dejó caer sus herramientas y miró el arca. Estaba terminada. Habían pasado décadas desde el primer golpe de martillo, y ahora la colosal embarcación se alzaba como un testigo del juicio venidero. Dios habló de nuevo. «Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, y de los animales impuros 2, macho y hembra. También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, para que su especie se conserve sobre la faz de la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado». El corazón de Noé latió con fuerza. El tiempo había llegado. El juicio, del que se había burlado toda la humanidad, estaba a solo 7 días de distancia. Sin perder tiempo, reunió a su familia y les explicó lo que debían hacer. Sus hijos, que durante años habían trabajado junto a él, obedecieron sin dudar. Sus esposas, aunque temerosas, confiaban en el mandato del Creador. Mientras la familia de Noé se preparaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde los rincones más lejanos del mundo, los animales empezaron a llegar. Noé no tuvo que llamarlos, pues era Dios quien los guiaba. Desde las profundidades de las selvas emergieron leones y ciervos. Desde los desiertos llegaron camellos y serpientes. Desde los cielos descendieron aves de todos los colores. La creación misma obedecía al mandato divino. Pero mientras la tierra se llenaba de este espectáculo milagroso, los hombres seguían riendo, burlándose de lo que no entendían. Sin saberlo, estaban riendo por última vez. Durante 7 días, la procesión de animales no se detuvo. Bestias salvajes caminaron junto a las más dóciles sin atacarse, como si una paz sobrenatural las envolviera. Noé y su familia las guiaron dentro del arca, organizándolas en los espacios preparados con precisión. Cada especie tenía su lugar. Cada criatura era acomodada bajo el cuidado del Altísimo. Era un espectáculo que nadie en la historia había visto ni volvería a ver jamás. Y sin embargo, el mundo seguía ciego. Los hombres observaban aquel desfile de criaturas con burla y desprecio. «¡Miren al profeta del desastre!», gritaban entre carcajadas. «Ahora es el guardián de un zoológico. ¿Acaso cree que se salvará con su barco de locos?». Los Nefilim, con su arrogancia desmedida, observaban desde la distancia, sin miedo alguno. Se creían invencibles, más allá del alcance de cualquier castigo. Con su tamaño y fuerza, se consideraban dioses entre los hombres. Ninguno de ellos imaginaba que en pocos días serían reducidos a polvo bajo las aguas de la furia divina. Entonces, en la tarde del 7º día, algo cambió. Sin previo aviso, el cielo, que había sido testigo de siglos de pecado, comenzó a oscurecerse. No era el paso normal del sol poniéndose, ni el anuncio de una simple tormenta. Era un manto de sombras que se extendía con una densidad aterradora, como si el mismo cielo estuviera reteniendo el aliento.
Los vientos se detuvieron. El aire se volvió pesado. Las aves dejaron de cantar. Y en ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad, se escuchó el sonido de una gota de lluvia cayendo sobre la tierra seca. La primera gota cayó silenciosa, insignificante, como si el cielo apenas estuviera despertando. Pero luego vino otra, y otra, y otra más. En cuestión de minutos, la tierra entera comenzó a sentir el peso del agua que descendía desde los cielos. Al principio, los hombres miraron al cielo con curiosidad, con una leve incomodidad que aún no se transformaba en miedo. Después de todo, ¿qué daño podía hacer un poco de lluvia? Pero entonces, algo inesperado sucedió. La tierra misma comenzó a abrirse. Desde sus entrañas brotaron torrentes de agua, géiseres gigantescos que explotaban con una fuerza descomunal. Ríos nacieron en lugares donde nunca antes había habido agua, y los mares comenzaron a rugir con una furia que nadie comprendía. La gente, que momentos antes se reía de Noé, sintió un escalofrío recorrerles la espalda. En medio del caos creciente, Noé y su familia subieron al arca. Dios mismo, con un acto final de misericordia y juicio, cerró la puerta tras ellos. No fue Noé quien selló la entrada, sino la mano del Altísimo. Era el último aviso, el último límite entre la vida y la muerte. Fuera del arca, la lluvia se intensificó. Las gotas se transformaron en un diluvio torrencial. El suelo se volvió lodo. Las casas comenzaron a desmoronarse, y el pánico se apoderó de los que aún no entendían lo que estaba ocurriendo. Los poderosos, los guerreros, los sabios de la época, todos se encontraron por primera vez indefensos. El juicio de Dios ya no era una advertencia lejana, era una realidad inescapable. El pánico se apoderó de la gente. Los que antes se burlaban de Noé, ahora corrían desesperados, buscando refugio donde no lo había. El agua subía más rápido de lo que podían comprender. Los ríos se desbordaban, tragándose aldeas enteras. Los árboles eran arrancados de raíz, y las montañas comenzaban a desmoronarse. Los Nefilim, con toda su fuerza y tamaño, intentaron resistir, pero ni su poder los salvó. La lluvia no los temía, las aguas no los reverenciaban. Aquellos que se creían dioses entre los hombres ahora gritaban como mortales aterrados. Algunos corrieron hacia el arca, golpeando su estructura con puños ensangrentados. «¡Noé, déjanos entrar!», clamaban. «¡Ten piedad de nosotros! ¡Nos arrepentimos!». Pero la puerta estaba sellada por la mano de Dios, y ningún hombre podía abrirla. Las madres alzaban a sus hijos por encima de las olas, tratando de salvarlos, pero la corriente los arrancaba de sus brazos. Los reyes huían a lo alto de sus palacios, solo para verlos derrumbarse bajo el peso del agua. Los sacerdotes de los ídolos clamaban a sus falsos dioses, pero las estatuas eran arrastradas y hundidas como si nunca hubieran existido. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban los gritos desesperados. Sabían que el juicio de Dios era justo, pero aún así, el sonido del fin de una era desgarrador. Noé cerró los ojos y oró. Afuera, el mundo estaba muriendo, pero dentro del arca, la esperanza aún respiraba. La tormenta rugía sin piedad, y el agua seguía subiendo. La tierra manchada por siglos de pecado estaba siendo purificada, y nada ni nadie podía detener la mano del Altísimo. Durante 40 días y 40 noches, la furia de Dios arrasó la tierra. Lo que una vez fue un mundo vibrante, quedó sumergido bajo un océano sin fin. No quedaban reyes, ni guerreros, ni ciudades, ni templos de piedra. Los Nefilim, que se creían inmortales, yacían en las profundidades, olvidados por el tiempo. Los gritos cesaron, el viento se calmó, y el único sonido que permanecía era el de las aguas infinitas golpeando el arca, la última fortaleza de la humanidad. Y entonces, como si la misma creación hubiera exhalado su último aliento, la lluvia cesó. El cielo, antes oscurecido por el juicio, comenzó a despejarse. Noé y su familia, después de días interminables de tempestad,
abrieron una pequeña ventana en la parte superior del arca. Lo que vieron los dejó sin palabras. Un horizonte de aguas interminables. No quedaba tierra firme, solo un reflejo del cielo en un mar sin orillas. La vieja era había desaparecido. Todo lo que el hombre había construido con orgullo y pecado se había desvanecido bajo el peso de la justicia divina. El arca, guiada por la voluntad de Dios, flotaba sobre el nuevo mundo. Noé comprendió en ese instante que no era solo un sobreviviente, sino el inicio de algo nuevo. Las aguas no solo destruyeron, también purificaron. La humanidad tenía una segunda oportunidad. Y mientras el sol emergía entre las nubes, una luz dorada bañó la vasta extensión de agua, como si el mismo Creador estuviera marcando el comienzo de una nueva historia. Noé levantó su rostro al cielo y susurró con voz temblorosa: «Santo es el Señor, fiel en juicio, grande en misericordia». Y en lo alto, entre las nubes, comenzó a formarse un arco de colores resplandecientes. No era solo un fenómeno natural, era la promesa del Altísimo, un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Un nuevo mundo esperaba, y con él, una nueva esperanza.